Hola, soy Dani el Rojo, también conocido como el Millonario. Hoy voy a ver el corazón del barrio, su gente. Bienvenidos al barrio Al Rojo. Hola chavalada, hoy estamos aquí con vosotros, ¿todo bien? Lo primero, quitarme las gafas para que me veáis en los ojos. Y lo segundo, ahora, como tenemos la medida, que os traigo una sorpresita. Sí, Olivia. Diréis, hostia, ¿quién es Olivia? Pues solo que la veáis, lo vais a ver quién es Olivia. Muchas gracias por venir. ¿Cómo se hace? Así, no, así, ahora así. sí, Así. hay que cumplir la norma. Bueno, Supongo que ahora los seguidores te conocerán como yo, que eres por la novia de Chatarrero, de Javi Chatarra. Yo te conocí a partir de que empezaste a salir con él, pero sé que Olivia había mucho antes de esto. Entonces, por ahí quiero que empieces, porque mis chicos a lo mejor no saben de ti, y vamos a ¿quién es Olivia antes de Chatarrero? Vale, bueno, pues yo soy Olivia, nací en Madrid, tengo 28 años y bueno, es que no sé por dónde empiezo. Una chavala de Madrid que... ¿De barrio? De barrio, no, de barrio pijo. Bueno, es el barrio Al bueno, Rojo, del barrio también. Es barrio. Bueno, el barrio Chamberí, que es un barrio bueno, súper... Chamberí es súper castizo de Madrid, sí, en plan, pero... Chamberí es como... Pues al pero lado trabajador, ¿no? Está al lado del barrio Salamanca, entonces es una zona bueno, claro, bien. sí. Bueno, pero madrileña, vamos, sí, de barrio castiza. De Madrid. Yo de lo que tengo recuerdo es de Gogó. Sí, de que curraba de Gogó y tal. Pero antes, no llegas a Gogó, ¿qué no, empezaste? ¿Con qué años? Empecé, Venga. a ver, ahora tengo 28 y empecé, yo creo, no me acuerdo bien, pero fue... La primera vez que bailé fue en el 2015 y estamos en el 20, o sea, no he bailado mucho. Hace 5 años, tampoco en el 2015 hace tanto. empecé a bailar y fue en Ibiza. Empecé ahí y luego ya pues curré en Madrid. O sea, en el 2015 empecé, entonces antes de eso llevaría currando unos 2 años así de camarera, de movidas Claro, de imagen. estabas en disco, ya te pusiste en la noche. Claro, yo... Por lo que sea, fuiste Vale, a ver, yo estudié en un colegio privado normal, primero, vale, luego sí. en uno de curas, que ¿Qué yo ahí ya estudiaste? Claro, tengo bachillerato, luego me metí en una carrera, bueno, selectividad, la probé. Me metí en turismo y cuando llevaba un mes o 2 dije, ni de No puta es lo coña. mío. No, en plan, dije, no voy a estar 4 años otra vez en el colegio, porque yo lo vi como que era el colegio. Vale. Porque era otra vez un PowerPoint, un trabajo, y dije, no voy a estar para esto. Entonces yo me senté con mi madre y le dije, a ver, no te voy a hacer perder dinero ni tiempo y me apetece trabajar. No sé dónde, bueno, creo que le dije, quiero un año sabático. Vale, O sea, bueno, típico, pero bueno, sí, pero se que lo dije en pactaste plan, de que no querías estudiar y que a ver qué hago. Quiero ser sincera, voy a trabajar. Entonces, No gastéis el dinero tontamente. Claro. Entonces iba un día por la calle y me encontré a un pavo que no sé si se acercó a hablar. Y yo tenía un perro, me acerqué a hablar con él y pues estoy buscando trabajo. No sé si tendría... Le soltaste a... Sí, estoy buscando trabajo. Ah, sí, pues hay un bar ahí en la calle tal, Miguel Ángel, que están buscando igual camarera. Yo creo que lo dijo un poco para el rollo libre. A mejor para quedar bien. Y yo así pues fui con todo mi... No había currado nunca de camarera, me hicieron ahí una prueba, en plan, por una caña, tal, no sabía hacer nada. Tienes 28, has dicho... Pues ahí tendría, 20. No sé, 19, 20, sí. Vale. Sí. Y nada, me cogieron ahí, me puse a currar de camarera en una terraza. Entonces yo estaba currando en el restaurante este bar y estaba sentado en la terraza pues el dueño de una discoteca que es Gabana de Madrid, de pijos y tal, todo el rollo. Entonces me dijo, ¿qué haces currando aquí? Vente a currar en la noche. Y yo, obvio, claro que sí. Obvio, la tarde que hago aquí perdiendo el tiempo. Exacto, entonces pues me puse a los meses a currar ahí de noche de camarera en una discoteca en la barra. Y nada, estuve ahí a lo mejor unos meses y yo veía las gogós desde la barra y decía, ¡hala, esto está guapísimo! A ti te molaba bailar. Claro, a mí me gustaba bailar. Yo nunca había dado clases de baile ni nada, pero siempre desde pequeña estaba ahí en el baño, viéndome el culo, bailando. Y no sé, yo lo veía y decía, ¿Son compañeras tío... de trabajo? Sí, son amigas mías. Vale. Y yo decía, tío, yo no quiero estar cargando hasta las 6 de la mañana una puta caja con Coca-Colas, que era un coñazo. Todos los días pagaban menos. Y yo lo veía y decía, tío, están bailando 4 veces... 15 minutos y chao. Y guapísimas, divinas, y yo qué sé, yo sabía que iba a poder currar ahí porque lo tenía ahí como en plan, me daba miedo, era como, qué miedo, porque eso le pasa a un montón de pibas, qué miedo ni de coña, pero luego cuando estás ahí, en verdad no es para tanto, estás ahí y ya está. Vale. Pero llegar ahí es lo que... Sí, claro, eso cuesta. Yo veo bien que
tienes esa mentalidad y tal, pero claro, luego llegas a ese curro y hay competitividad. Hombre, hay de todo. Yo era el último Es que mono de... Vamos, hay competencia, Claro, porque tías hay buenas, competencia. tías buenas hay un montón, Exacto. que se sepan bailar y sepan... Hay De un todo, montón hay de también. todo. Hay de todo tipo de pero, gente como en cualquier sitio. En plan, tú piensas gogos, a lo mejor piensas la típica, pero Sí. es que hay de todo, de todo, de todo. ¿Ves cómo te abres mundo? Pues, Te lo digo para la gente que te está Claro, viendo yo estaba por si ahí quiere currando, hacerlo. Claro, y ahí ya tenía el gusanillo, en plan, esto ya se va a ir terminando, pero bueno. Entonces hubo un que me hizo, tío, yo quiero ir a Ibiza, porque desde muy pequeña yo había visto en YouTube Ibiza, yo ponía Ibiza y me salía el Bora Bora, no sé qué, yo, uy, ¿esto qué es? Yo quiero estar ahí en tanga, bailando, lo que sea. Entonces ya tenía ahí como venga, como he ahorrado un poco de camarera, a lo mejor puedo con ese, yo qué sé, 3.000 euros, me puedo ir a Ibiza, cojo una habitación y a ver qué pasa ahí. Y a ver qué pasa. Y entonces, No, pero son formas que uno piensa si estás trabajando en eso. Claro. Si no trabajas en eso, ni lo piensas. Y yo vivía con mis padres, entonces yo curraba ahí y tenía pasta, o sea, no gastaba nada. Entonces tenía a lo mejor con 18 años 2.000 euros, pues mira, me voy Era a Ibiza, dinero, ¿sabes? claro. Algo Sí, era. no. Y entonces, entre medias, al lado de mi casa está una discoteca que se llama Opium y me dijeron, ¿quieres currar de imagen? Y como estaba al lado, dije, vale, voy de imagen. Entonces, la jefa mía de imagen es una tía que va de fiesta y ya está. Sí. la Imágenes pagan que por ir de va ahí, fiesta. te pagan Sí, de imagen. la copa y punto. Exacto, luego ya lo que cada Sí, uno haga. lo que cada Pero quien haga. imagen es eso. Entonces yo ahí pues bailaba como una tía de fiesta. Entonces ya me iba a ir para Ibiza y la tía, la jefa, cuando yo estaba en Ibiza llegándome, yo iba a currar de camarera, no tenía todavía en plan voy de gogo. Yo Gogo. iba como en plan súper calladita. Voy camarera y si puedo Claro, meterme todo. súper bajita de autoestima, de todo, en plan, yo voy a ver qué pasa. Y de repente me dice esta chica, oye, el día 5 de mayo, que yo iba antes a Ibiza, hay un casting de gogos. Y entonces dije, uff, en plan, me entró ahí como el miedo, en plan, ni de coña, yo no voy a ir ni de coña. Y me dijo, como no vayas... Te pierdes la en plan, oportunidad. sí, me dijo, como que menuda maricona, ¿sabes? Ni Como te que me hablo. picó Sí, y yo, sí. uy. Entonces estaba en Ibiza y justo yo vivía al puto lado de Pachá, en plan, vas a pasar Sí, por sí, la sí. puerta, o sea, si no vas es porque no te ha salido el y ya está. Sí, que pasabas al lado. Exacto, entonces dije, venga, tengo que ir. Me puse unos tacones, un pantalón que se me veía medio culo, todo el rollo ahí, en plan, Claro. me creía algo guay de repente. Y cuando llego me dicen, el que hacía el casting, no, si esto es un casting para azafatas de las de la playa, las que van en Ibiza con las cosas. Sí, sí. Y yo me quedé así en plan, como mierda. Y me dice, ¿por qué? Y yo, porque pensaba que era de gogos. Pero, Y me claro. dice el tío en plan, ¿pero qué pasa? ¿Que quieres currar de gogo? Y ya me quedé así en trance y fue como, vale, sí. Y me hizo ahí una prueba, en plan, a mí, porque eso no era un casting, No, era no, otra no, cosa. que el Y me casting era cogió, para me otra metió cosa. dentro de Pachá con otra de Bueno, las que sí, mandan ya. ahí. Y me pusieron una canción así en la radio, de repente cualquier mierda, o sea, no era una canción guay ni ¿Ni te nada. acuerdas la que sonó? No, era de la radio, de en la plan radio. típica de mierda de la Sí, sí, radio. pero bueno, y al en menos plan, venga, música. baila, pero quítate el pantalón, tal, pero no en plan sexo ni nada, No, en plan, no, no. quítate el pantalón para verte el cuerpo y tal. Y yo temblando, tal, me quito el pantalón, me acuerdo que yo estaba bailando así, mirando al suelo en plan ni de coña. Y se acabó y me dijeron, no tienes que mirar al suelo, pero bueno, no está mal, tal. Y luego me dijeron, bueno, en unos días te decimos algo. Y de repente un día me llega un mensaje y me dicen que te han cogido en Pachá todos los días. En Pachá Ibiza, perdona, y ahí dije, venga, ya está. Eso te Flipando. sube la moral. Pues me subió Claro, la moral, claro, eso te yo es sube que la te moral, digo que sí, yo que era sí. nada, en plan una No te cámara. lo creías, Nada, bueno. no, coño, pero que no Que pensaba no eso, te lo ¿sabes? creías, no. Y, joder, Y fue empezar muy en guay porque, Pachá claro, es, fue muy hostia. guay. Claro, no había bailado en ningún sitio de mierda antes ni nada, que lo normal, o sea, es que luego he bailado en sitios de mierda, ¿sabes? Sí, pero lo normal es empezar ya por así. pasta. Claro, y yo qué sé, fue muy guay. Y me tiré ahí ese verano, pues, currando todo. Bueno, libraba un día, que era el de Flower Power, que ese día no bailaba ahí, y ya está. Fui mezclando invierno con Madrid, Ibiza, y así que estuve Vale, como 4 invierno años. hacías en Madrid, Madrid, que en es el cualquier- disco, que hay un montón de discotecas. en y, otras, es una- en otras. y luego verano siempre Ibiza, ¿no? Me Por iba a decirlo. Ibiza y lo que pasa que el primer año fue en Pachá y el siguiente ya dije, yo no quiero bailar. Espera, perdón. La Espera, Coca-Cola. dice. Lo puedes poner, me da Sí, igual. sí, no, es un roto. Esto va como va. Eso, que yo dije, voy a hacer otros casting porque a mí me molaba mucho más la música electrónica, en plan tecno y De todo. tecno, sí, tecno Claro, house. porque yo ya venía de salir mucho de fiesta, o sea, Claro, antes sí, de sí, currar sí, en sí, Habana, tecno, claro. yo venía de salir en el Fabric, todo eso, a mí me gustaba mucho ese rollo de gogo, pero no de lo típico de reggaetón, no, de bailar en De plan bailar, claro. tecno. Y entonces me hice el casting del Row, de más cosas de Amnesia y tal, y me cogieron también, o sea, tuve mazo suerte. Bueno, Y no, me- este lo... yo qué sé, lo que suerte fue. sí, pero es porque te lo curras.
Bueno, yo y que porque a lo estás mejor ahí, venía de haber bailado mucho en el espejo y me conocía el rollo. Yo qué sé, cualquier. lo que Por algo fuera, sería. por lo que fuera, pero te dio y además que te gustaba. Me El gustaba. baile Yo te gustaba. era feliz haciendo eso. Bueno, Y es que yo hubiera estado ahí, pero de fiesta, entonces a mí me estaban pagando por no, por estar en un súper sitio que claro. estabas a gusto como tú Sí, misma. que ya llega un momento que, obviamente, una noche, otra, durante 6 meses, porque la temporada es desde mayo hasta octubre, y te Sí. vas en octubre, o Sí, sea, no sí, te sí, puedes sí. decir, no, es que me he rayado, me voy en agosto, no. No, no, no. Son 6 meses que es lo mismo que luego en Madrid, 6 meses en invierno, es mazo, pero Sí, allí... sí, no. Además, claro, que es un contrato que si no lo Claro, cumples claro. no te pagan, y punto. Exacto, Vamos a cambiar el tercio un poco y vamos a ir a las preguntas que tengo aquí en la cabeza de tus fans o mis fans, no sé, Sí. pero seguidores Instagram. de Instagram. Muchos, por supuesto, me han preguntado cómo, por qué tu relación con Chatarra. ¿Cómo ¿Por os qué? conocisteis? ¿Lo ha contado en la entrevista? No en esta, pero yo le he escuchado Vale, varias vale. veces Es que yo vi el otro día un como poco de la comentario entrevista, en la pero no. entrevista. Ahora no me acuerdo si se lo pregunté exactamente. Vale, no, por eso que da igual. Sí, su novio está entrevistado aquí, Exacto. Enlace al vídeo entero. por si queréis enlazar. Bueno, Em, yo sé que estabas trabajando de gogo. Claro, y... esto fue hace 3 años, sí, en el 2017. Yo estaba currando en Crazy, que es una discoteca, no, en Joy, que es una discoteca de Madrid, en una fiesta donde estaba ahí de puta madre con mis amigas y tal, muy buen rollo y tal. Entonces, el promotor de esa fiesta es amigo de Javi, era amigo de Javi, y creo que él había ido, antes de que yo empezara a currar ahí, porque estaba por otros lados, Sí, él había ido un ahí par de veces a hacer- Madrid. sí, Sí, había ido sí, a Madrid, sí, en plan, sí, a hacer promo y tal. Ya sé. Es que en ese tiempo yo estaba con él bastante liado, por eso sé Claro. de tu rollo, porque Pero yo no, nos yo no llevábamos sabía cosas. quién era él, eso que quede claro. No Vale, tenía ni puta no idea. tenías ni puta no, idea. No, pero, o sea, de hecho creo que una vez yo estaba con otro chaval y entre ellos enseñaban un vídeo de él y yo pensando, ¿quién coño es este pavo? ¿Por qué habla así? ¿Por qué habla así? Sí, él lo sabe, en plan que dije, ¿qué le pasa? Sí, ¿qué le pasa? Pero sin más, Claro, en si plan, no- pero no me caía mal, ¿eh? Vi un vídeo y dije, mira este tío. Y entonces creo que él vio que yo ya empecé a currar más de manera habitual en esa discoteca, entonces le dijo al promotor, no sé, le dijo en plan, esta tía me encanta, dile algo de mi parte. Entonces él a mí me empezó como a decir, en plan, a este tío le vuelves loco, no sé qué, no sé cuánto, a comerme la olla y yo, ¿pero quién es? Y al final ya me manda su Instagram y me meto y digo, pero si tiene novia, ¿qué dices? Ah, bueno, claro, estaba con Claro, la en plan, Laura, qué claro. puto asco, Sí, a mí sí, no sí. me vengas con esa mierda. Baboso. Claro, en plan, qué Mierda, puto... ¿cómo me tiran los no mola, tejos y tío, está en plan, con otro? No, no, un tío claro, con novia bien es hecho. como, ¿qué dices? Ni de No, coña. no. Pero siguió, me escribía por todos los lados, por Instagram. Es lo que dice él, que te siguió y te siguió como una cuentas cosa mala. falsas de todo, en plan, como que ya al final me llamó la atención, en plan, ¿qué te pasa? No sé, hubo un día también que mandó un vídeo que se paró ahí en medio de la autopista, se subió al coche, Olivia, y yo ya, claro, ya me llamaba la atención, en plan, está girado de la cabeza. En plan, esto no me ha pasado nunca, ¿sabes? Con ningún tío. Ya por lo que fuera me llamó algo la atención. Pero ni me gustaba ni Por nada, era narices. como, no sé. A ver, Raro, sí, ¿qué sí, te de pasa? entrada. Y ya, creo que fue una vez ya pero pasaron meses, ¿eh? Sí, sí. O sea, no fue a los días ni de coña. No, a no, los meses, unos de repente ya de adaptación previa. me comenta una historia y yo no sé si yo tendría el día tonto o qué, pero le contesté a la historia y le dije, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué Y te ya, pasa conmigo? Claro, ya me mandó mazo vídeos en plan, no me lo creo, me has contestado, ¡guau! Locura máxima. Y yo, Dios, chaval. La he Pero cagado. me pero hizo te gracia, me hizo te gracia. que sí. Entonces no sé qué pasó, que yo me fui a Los Ángeles unos días y como que ya estaba abierta la conversación, o sea, el chat de Instagram, ya sabes que cuando contestas a un sí, desconocido sí, ya ya se lo abre tienes abierto, y ya sí, claro, sí. me Ya, contestaba, me pam, pam, comentaba, contestas y pues a veces pasaba de él, otras ya veía las cosas, incluso le contestaba Al yo y chat tal. principal. Exacto. Chat principal. Claro, estaba ella en principal. Esto lo he contado también yo más veces y en el libro lo he contado también. Bueno, sí, que interesados esto es que al es libro. importante porque él tenía pareja y a mí eso me jodía un montón, en plan, tío, ¿qué coño quieres? Pero conmigo? bueno, En plan, no os me liasteis, jodes. sino... No, pero que eso Él estaba en los momentos bajos de la pareja. Bueno, sí, a mí eso me la pela lo que estoy Bueno, pero sí, tenía pareja, sí, Exacto, sí, tenía pareja. Pero, claro, yo era como, tío, no, o sea, no hay necesidad. Entonces, ¿qué pasó? Vale, que yo estaba en Los Ángeles y entonces él me escribió. Ah, sí. Y entonces, creo que me metí yo en su perfil y vi un vídeo como que salía su ex en plan in love ahí, mi amor, no sé qué. Entonces,
como yo ya llevaba unos días hablando con él, hablando un poco en plan pero guay, de risas, de colegas. Sí, a un No colegueo. tenía sentido, digo, claro, me hizo así la cabeza y digo, no tiene sentido, en plan, ¿para qué estoy? Claro, ¿Para no es qué que me te voy a jodiera, tontear? en plan No, unos pero- celos, pero lo ves y dices, pero si tú estás bien o estás con algo, no hay necesidad, en plan, si tú y yo no ¿Para vamos a qué ser vamos a amigos. tontear? No vamos a ser Exactamente. amigos, vamos a hacer otra cosa. Y lo sabes, entonces, no había necesidad. Y entonces le dije, oye, que yo sé que yo te he contestado, por mi parte, en plan, lo siento si te he contestado o no, pero que no quiero que hablemos más, en plan, que ya está, chao, pero ni Ya. de malas ni nada, en plan, No, no. adiós, o sea, yo estoy a mi rollo y de puta madre. Yo estaba encima, en esa época estaba muy bien, en plan, personalmente, ¿sabes? Personalmente, Estaba ajá. sola, de puta madre, viajando, no tenía perros, en plan... podía Habías hacer dicho, sin que querer, quisiera, te ¿sabes? has soltado lo de la autoestima, que al principio de, Sí. de empezar de Gogo la tenías bajita. Sí, Y en yo toda cambio mi aquí vida... estás diciendo que no, Claro, que ya ahí la estaba tenías bien, alta, claro, porque había ya estabas conseguido bien, cosas y estaba bien. porque ya en autoestima has ido a superior. En la vida hay un montón de épocas y yo a lo mejor ahora no estoy igual de bien que hace 2 años y en 2 años estoy de puta madre. Pero sí que es verdad que yo siempre he sido, o sea, he tenido bastante inseguridad. Desde pequeña, ¿eh? O sea, sí me considero una persona insegura, que lo he superado haciendo cosas. Es que te sí. lo he preguntado porque Pero- hay preguntas, esa pregunta, además, no de inseguridad, sino Sí. ¿cómo haces para ser tan fuerte y levantarte de las caídas que has tenido? Os cerraron la molestaba. cuenta, Molestaba a pero la gente. Entonces, claro, mucha gente que le seguía a él me empezó a seguir a mí en plan mal, en plan esta es la otra, la zorra, no sé qué. Pero yo creo que luego se han quedado. Con el tiempo, se han sí, quedado sí, y sí. ahora a mí me escribe gente en plan, tía, yo te odiaba y ahora es Sí. que me flipa, no sé qué. Entonces, hay mazo gente así que digo, Bueno, hostia, gracias. te los has ganado, porque claro... O sea, yo he sido igual ese día que ahora, pero han estado ahí cotilleando y al final han dicho, pues oye, Hay me caes bien, preguntas- ya está. ¿Te lo ha- imaginabas que no, podrías no hacer me esto? imaginaba que compraría a alguien, pero no tanto. Y lo que más me gusta es que hay mucha peña que la autoestima le ha subido, o sea, que se sienten bien. Es En que- plan, Dios, es que necesitaba una motivación, lo hago porque me pico conmigo misma, lo veo el vídeo y lo hago cada día. Y lo he hecho los 3 meses enteros. Y ahora lo que hemos hecho es meter otros 7 entrenos más. O sea, ahora ya mueres.